Miro Aguilar. Gracias, señora presidenta. A ver, yo quisiera complementar y aclarar algunos de los puntos que ha expuesto el presidente de la comisión en base a una preocupación que ha surgido en el sector de las empresas de medicina prepagada en el Ecuador. Y en esto sí le quiero pedir al país completa atención. Hay dos normas paralelas que fueron dictadas con poca diferencia de tiempo una de la otra. La primera, que es la Ley de Medicina Prepagada, en cuyo veto el presidente de la República lo que dice es que si alguien que tiene un seguro médico privado entra a la red pública de salud y la red pública de salud le presta la atención de salud, el Estado, a través del IES o de la red pública, le hace Ministerio de Salud, tiene el derecho a hacer efectiva la póliza de seguro privado del ciudadano que ha sido atendido en la red pública. Eso ya está en vigencia, eso no es materia de esta ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que trató esta ley? Esta ley trató la posibilidad de que sea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que pueda cubrir lo que comúnmente se conoce como deducible. Es decir, una persona que tiene un contrato de medicina prepagada o un contrato de seguro de salud, que por circunstancias del accidente o por circunstancias de su propia voluntad decide entrar por el sistema de salud pública, léase Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u hospitales públicos, y es derivada a un hospital privado, el Estado ecuatoriano, a través del IES, le cubre el deducible. ¿Por qué es necesaria hacer esta puntualización, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea? Porque se ha armado un lío donde no hay lío. A propósito de unos estudios actuariales hechos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que fueron presentados a pedido de la Comisión como punto de apoyo para preguntarle al IES básicamente, oiga IES, ¿y usted tiene el dinero suficiente para poder asumir la responsabilidad de pagar el deducible al afiliado si es que decide irse por la red privada? Y el IES le presentó a la comisión estudios y cálculos actuariales que decían que sí, que el IES tiene la solvencia suficiente como para poder cubrir los eventuales requerimientos de seguro que se pudieran producir en los próximos 20 años, haciendo una proyección para pagar el deducible. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de las compañías de medicina prepaga en el Ecuador? Que se les trasladen los costos de sus afiliados cuando estos pasan al sistema de salud pública y de pronto se vean desbordadas sus propias capacidades. Y lo que han dicho, además, es que en los cálculos actuariales del IES se habla de una supuesta utilidad de $200 millones, cuando en realidad, con números de la superintendencia, su utilidad anual es entre 12 y 19 millones de dólares. También ahí hay una confusión enorme. Primer punto, cuando el IES presenta los cálculos actuariales, no habla de las proyecciones financieras de las entidades de medicina prepaga porque no podía hacerlo. ¿Y por qué no podía hacerlo? Porque no tiene los números, no tiene los balances y no tiene los estados financieros. Lo que se le preguntó al IES es, ¿usted en sus balances y en sus estados financieros tiene el dinero para asumir el pago del deducible? ¿Sí o no? Respuesta del IES, sí. En el otro veto, a otra ley que no es materia de discusión en esta mañana, pero que es importante poder explicarla para que la cosa quede bastante clara. Lo que dice la ley es, a ver, si usted que tiene un seguro de medicina prepagada decide atenderse en su seguro médico privado, no pasa nada, absolutamente nada. Usted va al servicio de salud privado, aplica su seguro, se aplican las normas contractuales,
se revisa si está cubierto o no la enfermedad y se le paga. No ha pasado nada. ¿Cuándo hay variación? Hay variación en el momento en el que usted, teniendo el contrato de medicina prepagada suscrito, usted decide entrar al IES o entrar al sistema de salud pública. Una persona que no tenga seguro de salud, la atención del IES corre de cuenta de sus aportes y en el Ministerio de Salud de la responsabilidad del Estado. Aquí se hablaba mucho del hecho de que el Estado estaría cobrando 2 veces. Es decir, de que ya los afiliados al Seguro Social Ecuatoriano pagamos en nuestros aportes personales un porcentaje para cubrir las prestaciones de salud. Y esas mismas personas eventualmente pueden tener un contrato de medicina prepaga, ¿y a qué cuento entonces del Estado? Cobra 2 veces, porque el IES está cobrando el aporte personal y además está haciendo efectivo el contrato y le está diciendo a la empresa de medicina prepaga: oiga, este era su afiliado, usted tiene un contrato firmado, si yo fuera a un hospital privado usted debería pagarme, entonces aplico la lógica del hospital privado siendo público y reclamo el pago. Aquí es donde hay que pararse a reflexionar, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el momento en el que está siendo efectiva la póliza de un ciudadano que se atiende ahí y le está cobrando el riesgo al seguro privado, está actuando con la lógica de un hospital privado. Discutible, hay personas a las que les gusta, personas a las que no les gusta. En lo personal, a mí, me parece que si el ciudadano se atiende en un hospital privado en aplicación de su póliza, no pasa nada, absolutamente nada, y dependerá de lo establecido en el contrato. Si se atiende en el IES y el IES aplica la lógica del hospital privado, tendría una sola justificación, una sola, y en esto quiero hacer hincapié al país: que los recursos que se obtengan por efectos de la aplicación de las pólizas sean para mejorar y sostener la propia calidad hospitalaria del IES. Es la única razón. Y hay que ser, si fuéramos estrictos diríamos: no señores, el Estado cobra 2 veces, pero si entendemos la crisis evidente en la que se encuentra el sistema de salud, es razonable que solo si se van a invertir los recursos en la propia calidad hospitalaria se aplique la póliza. No se van a ampliar los siniestros, que es otra cosa que las compañías de medicina prepaga están bastante nerviosas. No se van a ampliar, porque finalmente son sus contratistas, sus asegurados los que están expuestos a tener la enfermedad y la necesidad de la prestación. Y ellos tienen en su poder la voluntad de atenderse directamente en un hospital privado. Entonces no es que sube el riesgo, no. La diferencia es que si es que se atiende en un hospital privado, hay la lógica, en un hospital público hay la lógica del hospital privado y aplica la póliza. Yo personalmente, y este informe viene con voto mío desde la comisión, creo que es importante respecto a este tema reflexionar en función de 3 ejes. El primer eje es la necesaria depuración del sistema de medicina prepaga. Que se queden las más solventes, que se queden las que pueden efectivamente cubrir las coberturas que ofrecen a sus afiliados, y para ello me parece que la ley de medicina prepaga tuvo los mecanismos suficientes como para empezar a fortalecer el sector. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que al usuario del servicio de medicina prepaga no le pasa nada. Es decir, él firma su contrato y va directamente al hospital privado si quiere. La variación está... Un minuto, Asamblea. Gracias, Presidenta. Si por alguna razón tiene que ir al IES o a un hospital público. Si va al IES o al hospital público y el hospital público le deriva, el Estado le paga el deducible, beneficiado el afiliado. Si va al hospital público y le atienden ahí y tiene seguro privado, le dice el hospital al seguro privado: oiga, cubra como que yo fuera un hospital privado también. Repito, es un tema que puede ser incluso ideológico o conceptual, pero que de ninguna manera va a terminar ni encareciendo los servicios ni tampoco acabando con el sistema de medicina prepaga. Gracias, Presidente.